Bien, seguimos con Marco Económico. Como les dijimos al inicio del programa, nos acompaña Dari Javier Cueva, economista, es su intendente de banco. Y además un economista calificado, escritor. ¿Cuándo empieza el nuevo libro? ¿Cuándo es? Ya te aviso. Bueno, ya casi. Sí. Yo voy para allá, saludos para primero. Salud. Me alegra estar aquí y sobre todo compartir contigo algunas ideas de lo que ocurre a diario en nuestro Bueno, yo empezaría preguntándote la participación del presidente de la República en el marco de la tercera cumbre empresarial de las Américas, que fue aquí en Perú, la propuesta que él hizo de que deben de unirse los países del área, trabajar en bloque para enfrentar, por ejemplo, el empuje de Asia y demás. ¿Qué te pareció? Mira, siempre en la mayoría de los casos, el presidente Chávez, yo recuerdo que hablaba sobre esas cumbres y decía que el problema de esas cumbres es que pasan por un mero protocolo diplomático. Sin embargo, los presidentes tienen la oportunidad de llevar inquietudes, hacer propuestas, y es lo que ha hecho el presidente Medina. Entonces la propuesta, bueno, estaría a ver cómo a nivel interno del país se comienza a dar los primeros pasos. Creo que de nada sirve que cualquier mandatario haga un pronunciamiento si en su país no inicia esa propuesta, pero la gran verdad, Edmundo y amigos televidentes, es que en América Latina hace falta un cambio, porque es que tú tienes una región que anunciamos crecimiento de la economía, anunciamos cierto nivel de estabilidad macroeconómica, sin embargo, tú te preguntas, ¿por qué si esos factores están presentes, los niveles de desigualdad se siguen incrementando? Existe la brecha, por ejemplo, en los niveles de empleo. ¿Por qué existe desigualdad salarial? ¿Por qué existen altos niveles todavía de analfabetismo? Lo que para otras naciones no es preocupación, para la región también lo es. Y obviamente eso se va a reflejar en los esquemas comerciales, que es lo que hacía alusión al presidente Medina. O sea, el comercio entre naciones logra desarrollarse en la medida que el país puede hacer innovaciones. Las innovaciones se llevan a cabo si cada país logra elevar su nivel de educación. Pero hay un elemento también que va acompañado, es el fortalecimiento institucional. Si no están presentes esas dos cosas en estos países, entonces no de nada sirve esos planteamientos. Y otro elemento adicional que tienen los países de América Latina. Quizás por eso el tema era la corrupción. Bueno, el caso de la corrupción, pero está el caso de que la región todavía tiene que redefinir sus niveles cambiarios. Si tú agarras América Latina, es una de las zonas del mundo que tiene más disparidad cambiaria. ¿Cómo te explica, por ejemplo, que Perú precisamente tenga un tipo de cambio de 3.23 por $1 y en Colombia tú tengas 3.000 pesos colombianos por un dólar? Y así enumeramos por país: Chile, República Dominicana, Venezuela, etcétera. O sea, la región no tiene una dirección en relación a su tipo de... No, Colombia es más grande que nada de Perú. Sí, pero a su tipo de cambio. Pero precisamente porque el tipo de cambio también es una variable que va a influir en el nivel de comercialización. Claro. So, esa disparidad cambiaria también va a determinar el nivel de inserción, por ejemplo, Chávez, de los países en el comercio mundial. En el marco de las propuestas que hizo Chávez, y quizás también el mismo ALCA, fue la propuesta norteamericana, y la de Chávez el ALBA, pero se hablaba de crear una especie de banco y que nosotros pudiéramos tener una única moneda para poder precisamente tener más certidumbre en ese proceso de comercialización. O sea, no podría ser una
una iniciativa interesante. Lo que pasa es que la región, o 3 países de la región, se fueron por la vía más fácil para resolver eso, que fue dolarizar, como el caso de Panamá, que fue en 1904, está el caso de El Salvador, y el caso de El Salvador en el 2000, y el caso de Ecuador en el 1999. Fíjate que en estos 2 últimos países ha habido regímenes con enfoque distinto a quienes establecieron esa unidad monetaria. Sin embargo, no han podido cambiar por más que quisieron. O sea, Correa intentó varias veces cambiar la moneda. Tenía una moneda nacional. Tenía una moneda nacional y no pudo. En El Salvador, este es el segundo periodo consecutivo del Frente Sandinista, Frente Farabundo Martí, y se encamina a un tercero, y no han podido. Quizás cambiar. Sobre la base, digamos, de emular el proceso de la Unión Europea, pudiera irse haciendo algo parecido. No, se puede trabajar. En un proceso que se ha liderado la economía que son más avanzadas, como por ejemplo Chile, la más grande, Brasil. Pero el problema es que Brasil ahora tiene muchos problemas políticos. Era lo que te iba a decir, o sea, las economías más avanzadas de la región han dado saltos de vulnerabilidad, que lo hacen vulnerable. Por ejemplo, el caso de Brasil está frente a una crisis política, pero en Chile se avanzó con los regímenes progresistas y se volvió atrás con los regímenes conservadores por segundo periodo. El caso de Argentina también. Las 3 economías que pudieran dar un avance. Lo único que Chile, en el punto de vista político, hizo un gran acuerdo. Independientemente de que el presidente, sea de derecha o de izquierda, hay una serie de decisiones, digamos, de estrategia nacional que no se cambian porque haya un presidente conservador o neoliberal o progresista. Eso es cierto. Eso es diferente a lo que pasa, por ejemplo. La única diferencia cuando ha ocurrido eso es que uno acelera más que el otro. ¿Me entiendes? O sea, la visión de Bachelet en cuanto a la seguridad social ha acelerado más que en el gobierno de Piñera. Claro. Y aunque Piñera está de nuevo y dice, mira, yo voy a corregir los errores que hicimos en el pasado, pero yo tengo un enfoque distinto. Pero hay un punto de partida. O sea, ahí puede haber formas. Hay un compromiso. Exactamente. Puede haber formas, matices, pero hay un fondo que hay que cumplirlo. Eso sí. Y yo creo que eso es lo que hay que lograr. Eso sí. Al menos lo han intentado. Lo que no pasa, por ejemplo, con Argentina. Con Argentina sí. Los cambios son muy radicales. Brusco. Sí. O sea, de la época de Menem a la época de Kirchner hay una diferencia abismal. Cristina continúa el estilo de Kirchner y le innova algunos elementos que él no pudo visualizar, pero Macri retrocede todo. Así es. Entonces, ese enfoque neoliberal que se le estaba dando a la conducción del Estado argentino ha retrocedido de nuevo después de haberse superado. Y tú ponías el caso de Perú, que es penoso, todavía mucho más penoso, porque fíjate que en el último proceso electoral era quien era más conservador que el otro. Así es. Y terminan en una diferencia de 0.03 milésima, con un Congreso a favor de la oposición. Pero Kuczynski no tuvo la capacidad de negociar. Se dejó fuñir y entonces con el video. Lo acorralaron. Se dejó fuñir con el video. No, lo acorralaron, porque es que ese sistema de querer imponer todo por la compra de voluntades a través de los congresos le ha hecho mucho daño a la región de América Latina, y en muchos países entonces está saliendo a relucir, provocándose que haya escándalos de esa naturaleza, que vinculado al caso de la empresa constructora
la Odebrecht, entonces fue el caldo de cultivo para sonar los tambores de los conflictos políticos. Así es. Mira, mencionaste ahorita 3 elementos fundamentales en tu explicación. Hablaste de la institucionalidad, Claro. hablaste de la educación y de la innovación basada en tecnología. Claro. Yo pienso en la República Dominicana y ciertamente tenemos problemas con esos sistemas. ¿Qué tú crees que debemos hacer para ver cómo? Mira, en la República Dominicana... Fíjate, escúchame que te interrumpa, fíjate que el especie de mini documental que pasé, que me envió, dijo ahorita Domingo Contreras, Sí. a mi WhatsApp, lo compartí con el público porque para que se vea cómo la tecnología ya está impactando de manera real Claro. a varios países. No, mira, si tú evalúas las mediciones que reflejan las encuestas, tanto que se hacen a nivel local, pero que vienen también a nivel regional, hay un elemento que sale a relucir, obviamente, el nivel de corrupción. Sin embargo, Edmundo y amigos televidentes, yo pienso que en la República Dominicana el problema de la corrupción es un elemento, como lo es la inseguridad ciudadana. Sin embargo, hay un elemento que se sobrepone a esa situación y que tiene mucho peso. Es la falta de institucionalidad. Aquí cualquiera se instala en el Congreso y te plantea cuestiones inimaginables. Entonces, si tú, desde quienes hacen las leyes y tienen que respetarlas, no asumen esa responsabilidad, entonces el nivel de institucionalidad cae por el piso. Y al caer por el piso, entonces eso viene acompañado ¿de qué? De los niveles de corrupción. Entonces de nada te sirve plantear cambios en el país, cambio cultural, inserción internacional, si no empleamos a fondo. Te estoy hablando como país, no simplemente el gobierno, porque los gobiernos son transitorios.